Gloria a Dios. Bienvenido a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo otra vez en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Esto mandó Jesucristo mismo en espíritu y en verdad. Para que ustedes sepan, yo no pertenezco a ninguna denominación. Y la razón es que no hay ninguna denominación que pertenece al Señor Jesucristo. Jesucristo tiene una sola iglesia. Su iglesia es su desposada y ella se llama por el nombre de Él, como es recto, como es propio para cualquier desposada. Ella, una esposa, está llamada por el nombre de su esposo. Y la iglesia de Jesucristo se llama la iglesia de Jesucristo. Aleluya. No la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, los mormones. De eso no estoy hablando. Eso no tiene nada que ver con la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es su desposada. Ella ha obedecido su evangelio. Ella está bautizada en su nombre y llena de su espíritu. Y ella anda en su palabra. Esa palabra está contenida en esta Biblia, la Santa Biblia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con este propósito estoy aquí para compartir con ustedes lo que dice la palabra de Dios, para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Porque dice Jesucristo, Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Dice es menester, es necesario. Entonces, si algunos están adorando y ellos piensan que están adorando a Dios, pero su adoración no está siendo dado de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra, entonces dice Dios que ese alabanza o esa adoración es un fuego extraño. Y Dios no acepta eso. Dios no acepta cualquier adoración. Dios solamente acepta la adoración que está dado de acuerdo a su palabra y por medio de su espíritu. Y la verdad es que hay muchas gentes en muchas iglesias, muchas denominaciones. ¿Y por qué se llaman denominaciones? Denominación. Pues nominar es ser llamado por un nombre. Denominar es ser llamado por un nombre de menos valor. Entonces, una denominación se llama una denominación porque la gente en ese grupo se han denominado. Han escogido un nombre con menos valor del nombre de Jesucristo. Habiendo tenido la oportunidad de estar llamado por el nombre de Jesucristo, ellos eligieron tomar otro nombre de menos valor, como bautista, pentecostal, apostólico, asambleas de Dios, católica o católico, o bautista, o luterano, o una plétora de cosas, una plétora de nombres que hay en el mundo religioso, que la gente han escogido para poner por nombre para sus iglesias, para sus organizaciones. Y ellos, en vez de escoger de estar llamado por el nombre de Jesucristo, para estar la iglesia de Jesucristo, la desposada de Jesucristo, ellos han elegido tomar otro nombre. Pero dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el nombre sobre todo nombre. Y ellos oran en su nombre, y ellos echan fuera demonios en su nombre, pero ellos no quieren ser bautizados en su nombre, y ellos no están llamados por su nombre. Y la razón es porque ellos no están quedando en su doctrina. Ellos no están permaneciendo en la doctrina de Cristo. Y dice la Biblia, en 2 de Juan, versículo 9, que cualquiera persona que transgrede y no permanece en la doctrina de Cristo
no tiene a Dios. Entonces, siendo que esas iglesias no están permaneciendo en la doctrina de Cristo, no tienen a Dios. Y por consiguiente no pueden estar llamados por el nombre de Dios. Y por eso es menester que ellos escogen otro nombre con menos valor para llamar a sus organizaciones por ese nombre. Esa es la razón para la existencia de las denominaciones. Todas las denominaciones protestantes son las hijas de esa ramera, la Iglesia Católica Romana. Dice la Biblia en la Revelación o Apocalipsis, dependiendo en la Biblia que tienes, capítulo 17, versículo 5, dice, en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aleluya. Ese es el nombre que Jesús tiene para ese sistema religioso que existe en el mundo hoy en día y por mucho tiempo, por mucha milenia. Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué se llama ella la madre de las rameras? Pues obvio que ella tiene hijas que son rameras. Sus hijas rameras son las denominaciones protestantes, bautistas, luteranos, pentecostales, asambleas de Dios, mormones, testigos de Jehová. Hay muchos. Todos ellos son las hijas de ella. Ella es Roma, la religión de Roma. Se manifiesta en la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no tiene la religión de Jesucristo, ella tiene la religión de Roma. Y la religión de Roma viene de Babilonia, literalmente. Esta es la razón que ella se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, regresando al punto, en este video vamos a estar continuando en Primera de Juan, esta serie de Primera de Juan. Y de vez en cuando, por favor, perdóneme español, ando aprendiendo, pero más o menos yo puedo hablar español, pero si me equivoco con una palabra aquí o ya, tengas misericordia de mí, por favor, y entiendas que si yo hablo mal con un término o un verbo, conjugando un verbo o algo así, tengas misericordia de mí, porque español es un idioma un poco difícil, pero ando aprendiendo y por la gracia de Dios. Pero me entienden y yo entiendo de las cosas que yo hablo porque yo tengo este llamamiento de Dios y la unción de su Espíritu que está sobre mí. Yo soy bautizado en su nombre y lleno de su Espíritu y acá con el llamamiento que Él me ha dado para compartir con ustedes las cosas que pertenecen a su palabra, para que regresemos a su palabra, para que regresemos a servir a Él en espíritu y en verdad. Ese es el punto. Ese es el punto. Porque la gente que están adorando a Dios, pero no están adorándole en espíritu y en verdad, su adoración no está siendo recibido de Dios. Y si no está siendo recibido de Dios, ¿quién está recibiéndolo entonces? El adversario. Entonces, estábamos en Primera de Juan, en capítulo 1, y logramos hasta el versículo 7. Entonces vamos a comenzar en el versículo 8, pero vamos a regresar y revisar un poco antes que hagamos eso. Entonces vamos a comenzar en versículo 5 y leemos, y cuando llegamos al versículo 8 vamos a estudiar. Versículo 5, 1 Juan 1:5, que Dios bendiga el leyendo de su palabra. Amén. Pues este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos a vosotros, que Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Y punto.
Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. Aleluya, aleluya. Recordamos a quién está escrita esta carta. A la iglesia, a los santos. Esta carta no está escrita al mundo, no está escrita a pecadores, no fue escrito a pecadores. Esta carta fue escrita a los santos, a quien Juan dice o llama hijitos míos, dice Juan en capítulo 2, versículo 1. Los pecadores no son los hijitos de los apóstoles. Los hijitos de los apóstoles son los santos, los que han obedecido al Evangelio de Cristo y están perseverando en la doctrina de Cristo que Él dio a los apóstoles para que nos enseñen esas cosas. Aleluya. Para que nos enseñaran esas cosas. Entonces, continuando, versículo 8. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si dijéramos que no tenemos pecado, si yo siendo cristiano dijere en algún punto de tiempo yo no tengo pecado, ¿qué me voy a hacer? Un mentiroso. Yo puedo decir que estoy redimido, que soy redimido de mis pecados. Yo puedo decir que estoy limpiado de mis pecados. Yo puedo decir que tengo la unción de Dios para que ya no continúo en pecado. Yo puedo decir que Cristo me ha dado poder para que no continúe yo en pecado. Yo puedo decir que el pecado ya no tiene poder sobre mí. Yo puedo decir todas estas cosas, pero decir que no tengo pecado sería una mentira, porque todavía yo vivo en esta carne. Pues yo tengo el Espíritu de Cristo adentro de mí y Él es sin pecado. Él no pecó, no hay pecado en Él y Él está en mí. Y por causa de eso yo tengo el Espíritu de Cristo adentro de mí. Y dice en Romanos, ven conmigo a Romanos capítulo 8. Aleluya, bendito sea Dios. Y dice en versículos 1 al 4, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pues la sentencia no se terminó todavía, continuamos leyendo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Muchas personas pueden citar la primera parte de esta sentencia, pero tenemos que leer toda la sentencia. Tenemos que leer toda la Biblia. Amén. Así que ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok. Entonces tenemos dos cosas que son capaces de guiar nuestras acciones, nuestro comportamiento. Tenemos la carne y tenemos el Espíritu, con E mayúsculo, el Espíritu de Cristo. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si yo, siendo cristiano, estoy andando por el Espíritu de Cristo, no voy a estar pecando, porque el Espíritu de Cristo no es un espíritu pecador. Y si yo sigo andando según su liderazgo, no voy a estar pecando. No voy a estar pecando ni con mi boca, ni con mis manos, ni con ninguna parte de mi cuerpo, de mi ser. Pero si yo estoy guiado por mi carne, mi mente carnal, mi estómago, mis miembros de mi cuerpo carnal, voy a estar andando en pecado. Y si estoy haciendo eso, ya no es verdad que no hay ninguna condenación para mí. ¿Sí? ¿Ves? La única
es el único estado en que yo estoy andando protegido de la condenación, es cuando yo estoy andando según el Espíritu. Por eso dice Pablo que andamos en el Espíritu y no cumplimos o no cumpliremos los deseos de la carne. Ven. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué sabemos de la ley del pecado y de la muerte? Pues Pablo lo explicó en los últimos versículos del capítulo antes, el capítulo 7. Pablo explicó en el capítulo 7 que hay en la carne una ley de muerte, que prohíbe a nosotros cumplir con la ley de Dios que queremos cumplir. Pero queriendo cumplir con la ley de Dios, hay una ley en nuestros miembros que nos prohíbe, que nos detenga, que nos detiene de cumplir con la palabra de Dios, de cumplir con la ley de Dios. Porque tenemos en nuestros miembros algo que se llama pecado. Heredamos esto de nuestro primer padre, Adán. Porque él fue creado en la imagen de Dios. Pero él pecó y tenía hijos después que fueron engendrados en la imagen de Adán. En su imagen, en la imagen de Adán, no en la imagen de Dios. Entonces los hombres hoy en día no están en la imagen de Dios, excepto por ellos que están en Jesucristo. Porque Jesucristo vino para hacer los hombres en la imagen de Dios, como dice en Génesis 1:26. Hagamos el hombre en nuestra imagen. Dios no necesitaba ayuda para crear el hombre en su imagen. Dios creó el hombre en su imagen. Solo. No había nadie con Dios cuando Él creó el hombre en su imagen. Él solo formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices la vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. El Hijo de Dios no estaba allí con su Padre cuando su Padre creó el hombre. Pero el Padre dijo por medio de Moisés una profecía diciendo, hagamos al hombre en nuestra imagen. ¿A quién estaba hablando? Estaba hablando con su hijo. ¿Dónde estaba su hijo? No existía. No existía. Pero 4,000 años después, cuando su hijo fue nacido, fue concebido en el vientre de una mujer, una virgen de su gente Israel, dice la Biblia que Jesucristo, el Hijo de Dios, era hecho de mujer. En Gálatas 4:4, hecho de mujer. Jesucristo, el Hijo de Dios, no es Dios el Hijo coexistente y coeterno con el Padre. Eso es un mito de Babilonia. Eso es parte de la religión de Babilonia, como leímos en la Revelación 17:5. Esa doctrina pertenece a Babilonia. Se pasó por medio de la Iglesia Católica y también de ella se pasó a sus denominaciones protestantes. Pero Dios no es una trinidad de personas. Dios es uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un Dios y un hombre no son tres personas divinas. Un Dios que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Dios es Santo. Dios es el Espíritu Santo. El único Espíritu Santo que hay es el Espíritu del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que lo que fue engendrado en la vientre de María, perdón, mi español, que lo que fue engendrado
en la matriz, o voy a leerlo de Mateo, perdón, en español. Lo que fue engendrado en su vientre del Espíritu Santo era. Eso quise decir. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice, y pensando él en esto, pensando José en estas cosas, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces podemos decir claramente que si la cosa en su vientre era engendrado del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el Padre de lo que fue engendrado en su vientre, obviamente. Y Jesucristo le llamó al Espíritu Santo muchas veces el Padre, porque Él es el Padre. Entonces no hay ninguna Trinidad. Los que creen en una Trinidad están creyendo una mentira. No están solo un poco confusados o confundidos, están creyendo en una mentira. Y los que creen en mentiras no están andando en la verdad. Aleluya. Regresando a Romanos capítulo 8. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Hay una ley de pecado y muerte que heredamos nosotros todos las consecuencias de esta ley por causa de Adán, nuestro primer padre, que él fue creado en la imagen de Dios, y él pecó y cayó de la imagen de Dios, y él engendró hijos que fueron engendrados en su imagen, la imagen de Adán, siendo pecador. Entonces tenemos todos en nosotros, en nuestros miembros, en los miembros de nuestro cuerpo carnal, una ley que opera en nosotros hasta que nosotros venimos a ser cristianos. Antes que una persona es un cristiano, él desea cumplir con la ley de Dios, pero no puede. Hay una ley adentro de él que le prohíbe, que le detiene de lograr cumplir con la palabra de Dios. Él no puede, porque es un pecador. Y dice Jesucristo que el que peca, siervo del pecado es. Pero si el Hijo de Dios libra a uno, Él es libre verdaderamente. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, la ley del Antiguo Testamento, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. Él no era un pecador, pero vino en carne. Y Él fue tentado en cualquier manera en que nosotros hemos estado tentados. Pero Él no pecó, porque era el Hijo de Dios. Y la sangre que estaba en sus venas era diferente que nuestra sangre, porque su sangre, la sangre de Él, no vino de Adán, vino de Dios. Entonces Él tenía la capacidad de pecar, pero en Él no había pecado. No había pecado en Él. Entonces Él no pecó, y Él era la propiciación por nuestros pecados, siendo inocente cuando murió, y por eso resucitó de los muertos, porque fue imposible que la muerte lo detendría. Aleluya. Puedes decir aleluya. Jesucristo es el Señor de señores, el Hijo unigénito de Dios, el único que merece estar en el reino de Dios, el único que fue digno para ser hecho propiciación, un sacrificio en nuestro lugar para nuestros pecados. Y Él es digno.
de toda la alabanza, el loor, el poder, la gloria, la honra por siempre y siempre. Y Él va a estar en el trono de David su padre, reinando con su vara de hierro por siempre y siempre y siempre, y su reino nunca se dará a otro. Aleluya, Él es nuestro Señor. Él vino para hacer los hombres en la imagen de Dios. 4000 años después que fue dicho a Dios por medio de Moisés, hagamos el hombre en nuestra imagen. Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho de mujer, enviado en el mundo para una cosa solamente, para hacer los hombres en la imagen de Dios. Y eso hizo por medio de su evangelio. Él vivió sin pecado, santamente, y dio su vida, y lo tomó otra vez, resucitó de los muertos, ascendió en lo alto de los cielos, derramó su espíritu y comenzó a existir este tiempo que se llama el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, 50 días después de su resurrección. Comenzó el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Y en aquel día Él derramó su espíritu y su gente comenzaron a estar llenos de su espíritu. Entonces no estaba como un tiempo antes Dios con nosotros. En aquel día comenzaba a existir el cumplimiento de la profecía, Dios en nosotros. Era en tiempo pasado Dios con nosotros. En el día de Pentecostés, cuando comenzó a existir el Nuevo Testamento, era Dios en nosotros. Porque dice Dios en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, dice: ¿Y qué avenencia el templo de Dios con ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios vivo. Como Dios ha dicho, yo moraré en ellos y andaré en ellos, y yo seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. En ellos. Ya no solamente con ellos, más bien en ellos. Aleluya. Y los que somos cristianos, lo que somos en Jesucristo y Él en nosotros, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. El Espíritu de Cristo es el Espíritu del Padre. Es el mismo Espíritu, un Espíritu, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se llama en la Biblia el Espíritu de nuestro Padre, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de santidad. Ese es el Espíritu Santo, es nuestro Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué fue condenado en esa cruz? ¿Era el Hijo de Dios? No, era el pecado. Era la muerte que fueron condenados en esa cruz. Porque el Hijo de Dios resucitó 3 días después. No era Él que fue condenado. Eran las cosas que Él llevó para nosotros. Para llevarnos, para rescatarnos, para librarnos del poder de las tinieblas, del poder de la ley, del pecado y de la muerte, que estaba prohibiendo a nosotros cumplir con la ley de Dios. Entonces es posible que una persona sea convertida de pecador en cristiano. Un cristiano no es un pecador. Un pecador es una persona que peca todo el día, que vive en pecado. Y dice la Biblia que el que peca no ha conocido a Dios. Es del diablo, un pecador. Pero una cosa que la gente no sabe en las denominaciones hoy en día, porque las denominaciones no pertenecen a Cristo y no están permaneciendo en la doctrina de Cristo, lo que no se entiende
en las denominaciones es el hecho que es un centro de la doctrina de Cristo, es que nosotros podemos estar convertidos de pecadores en santos. ¿Y qué es un santo? Un santo no es una persona que está elevado sobre todas las otras personas en las iglesias, como en la tradición católica, el sistema de los nicolaitas, que Dios aborra, que Dios, aborra no es la palabra, que Él odia, que Jesucristo odia los hechos y las doctrinas de los nicolaitas. Los nicolaitas son las personas que se elevan delante encima de las otras personas en las iglesias. Has estado en una iglesia de negocio en cuanto hay sillas que son para la audiencia y son otros sillas en frente, las sillas especiales que son para las personas especiales, que son mejores que nosotros, ¿verdad? Esas son las primeras sillas en las sinagogas. Y los fariseos aman esas sillas, porque ellos aman la honra de los hombres. Pero los que amamos a Dios, a nosotros no queremos la honra de los hombres. Nosotros queremos la honra de Dios. Nosotros queremos cumplir con la palabra de Dios para impresionar solamente a Dios y nadie más. Porque siempre estarás el enemigo de alguien. Siempre estarás el enemigo de alguien. ¿Sabías eso? Dice la Biblia que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si sos el amigo del mundo, te estás haciendo el enemigo de Dios. Si estás cumpliendo con la palabra de Dios, vas a estar el enemigo de este mundo. Y Jesucristo dijo, no os maravilléis cuando el mundo te aborrecen, porque aborrecieron a mí primero. Si ellos aborrecieron a mí, aborrecerán a ustedes. Si ellos aman a mí, amarán a ustedes. Así es. Porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Escúchenme. ¿Están poniendo atención? Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. El diablo no está impresionado si usted puede decir soy cristiano, o yo voy a mi iglesia, o yo tengo una Biblia en mi casa, o yo soy el líder del coro en mi iglesia, o yo soy el conductor del bus para mi iglesia. El diablo no está impresionado por eso, ni Dios está impresionado con eso, ni yo. La única cosa que importa la única cosa que importa es si usted ha sido convertido de un pecador en un santo por el Evangelio de Cristo. Aceptando a Jesucristo como tu Salvador y Señor personal, no te va a hacer nada, no te va a aprovechar nada, porque eso no es el Evangelio de Cristo. No tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Es una invención del hombre y viene con ese misterio Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones del mundo. La ramera te dirá, oh, ¿quieres ser cristiano? Es fácil, solamente tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu personal Salvador y Señor. Y ya, sos cristiano. Ella dice, ella es una mentirosa. Una ramera te dirá cualquier cosa que quieres en tanto que estás pagándola. Mientras que estás pagándola, ella te dirá cualquier cosa que tú mandas. No importa a ella. A ella no está interesada en la verdad. A ella solo quiere el dinero.
Así es la ramera. Y sus hijas rameras. Ellos son negocios. Y ellos te dirán cualquier cosa que te guste mientras que estás pagando a ella. Ella no cuida por tu alma. A ella no importa lo que pasa con tu alma. Pero Jesucristo es nuestro pastor. Y a Él le importa mucho lo que pasa con nuestra alma. Por eso Él nos ha dado su palabra. Y ha dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 8, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Él quiere que permanezcamos en su palabra. Aleluya. Él no quiere que vayamos a una iglesia. La Biblia no nos instruye a asistir a una iglesia. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento de la Biblia de asistir a una iglesia. Pero estamos instruidos por la palabra de Dios, permanecer en la palabra de Dios, porque en ella se encuentra la verdad. Aleluya. La verdad es luz. En él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Si estamos nacidos de la simiente santa que viene de Dios, que es su palabra, nacidos de nuevo, un hombre que es nacido de nuevo es nacido de la palabra de Dios. La palabra es la semilla. ¿Okay? Nosotros no podemos hacer nada para nacer de nuevo. No hicimos nada para nacer en la primera vez en el vientre de nuestra madre. No decidimos, voy a estar engendrado, voy a estar nacido y voy a escoger ese hombre, esa mujer. Y voy a entrar en el vientre de ella para ser nacido. No funcionó así. Antes que yo fue concebido en el vientre de mi madre, ¿dónde estaba yo? En ningún lugar. Yo no hacía ninguna decisión. El nacimiento de mi persona era la decisión de mi padre. Y punto. Y cuando una persona está nacido de nuevo, igualmente no era la decisión suya. Ninguna persona puede decidir ser nacido de nuevo, ni puede hacer nada para nacerse de nuevo. Cuando una persona está nacido de nuevo es porque la semilla que viene de Dios entra en su corazón, el corazón de su ser, por sus oídos y sus ojos. Y si esa persona tiene buena tierra en su corazón, lo va a recibir. Y él recibe la semilla y la semilla brota adentro de sí y trae vida. Y él puede ver el reino de Dios. Por esto Jesucristo dijo, si un hombre no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y uno que no puede ver el reino de Dios tampoco puede oír las palabras de Dios. Pero cuando la palabra de Dios entra en alguien y brota y trae vida, la vida crece en él y le da capacidad de ver y oír las cosas del reino de Dios. Y él quiere hacer lo recto, él ya no quiere hacer lo malo. Esto es el estado de un hombre que ha sido nacido de nuevo. Y ahora cuando está nacido de nuevo, él puede oír el Evangelio de Cristo para que obedezca el Evangelio de Cristo y sea convertido de pecador en santo. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de nuestro Padre, Dios en nosotros. Agua y Espíritu. Bautizado en su nombre en agua, recibiendo su Espíritu.
Y dice Jesucristo, si el hombre no naciere de si el hombre no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Uno necesita tener ojos para ver el reino de Dios, ver, y uno necesita alguna otra cosa para tener acceso para entrar en el reino de Dios. Un hombre que está nacido de nuevo puede ver el reino de Dios. Eso no le hace cristiano, eso no le hace santo, eso no le hace convertido. Lo que lo hace convertido es cuando él obedece el Evangelio de Cristo, bautizándose en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Es la sangre de Jesucristo que nos lava de nuestros pecados cuando nos bautizamos en su nombre. Por eso dice la Biblia, es para remisión de pecados o para perdón de pecados. La sangre de Jesucristo fue derramada por una razón y una razón solamente, para la remisión de nuestros pecados, porque la vida del alma está en la sangre. La vida del alma está en la sangre. Y Jesucristo dio su sangre como una propiciación para nosotros, el justo para los injustos, para traernos a Dios, para lavar a nosotros con su sangre. Y siendo que nosotros, 2000 años después, no podemos ir a Jerusalén y buscar ese lugar donde Él estaba crucificado y agarrar un parte de esa sangre y ponerla sobre nosotros para lavarnos de nuestros pecados, Dios había ordenado antemano una manera para que todas las personas en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, pueden estar lavados por esa sangre. Por eso ordenó que sus apóstoles comenzaran a predicar en el primer día que existió el Nuevo Testamento: arrepentidos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de pecados. Esa es la manera que Dios ha ordenado para que nosotros seamos lavados por esa sangre preciosa. Y cuando nosotros estamos nacidos de agua y espíritu, tenemos la sangre. Como dijo Juan en Primera de Juan. Regresamos a Primera de Juan. En este instante vamos a leer en capítulo 5, pero vamos a regresar al capítulo 1. Pero Primera de Juan capítulo 5, versículo 8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, y el agua, y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno: el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres dan testimonio en la tierra. ¿Dan testimonio de qué? De que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Versículo 11 de este mismo capítulo. Estos tres concuerdan en uno: el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el agua, que corresponde al bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y cuando tenemos el Espíritu y el agua, entonces tenemos la sangre, porque estos tres concuerdan en uno. Esto es el Evangelio de Cristo. Y regresando al capítulo 1, cuando nosotros obedecemos el Evangelio de Cristo, somos convertidos de pecadores en santos. Entonces, todavía podemos pecar. Todavía tenemos este cuerpo pecaminoso. Pero la ley de la muerte y del pecado que estaba obrando en nosotros para detener a nosotros de lograr cumplir con la ley de Dios, ya no tiene poder, porque tenemos esa otra ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que tiene más poder que la ley del pecado y la muerte en la carne. Entonces, siendo convertido en cristiano,
Esa ley del pecado y muerte que estaba obrando en mis miembros para detenerme de cumplir con la ley de Dios, ya no tiene poder para obligarme a seguir pecado o seguir siendo pecador. Yo puedo elegir el pecado si quiero, pero ¿por qué quería eso? Ahora he estado librado del pecado. He estado librado del poder de las tinieblas. He estado librado del poder del diablo, convertido de pecador en santo por la sangre de Jesús y por su Espíritu que está en mí. Ahora tengo el poder de vivir santamente. Ahora tengo el poder de elegir las cosas que agradan a Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que tengo adentro de mí, que me guía, que me habla, que me ama, que me redimió, que está dentro de mí. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Colosenses 1:27. Aleluya. Si yo tengo Cristo en mí, y yo he estado lavado de mis pecados por su sangre en el bautismo en su nombre, ya no soy pecador. Eso no dice que no tengo pecado. Eso dice que ya no soy pecador. Ya no soy deudor del pecado. Cuando el pecado toca mi puerta, ya no tengo que decir ok y obedecerlo. Ahora puedo decir, no, en mi casa no. Vaya a otro lado porque no vas a tener el dominio en mi vida. Ya. Porque yo soy Cristo. Eso es el asunto que estamos leyendo en 1 Juan capítulo 1. Versículo 8, otra vez. 1 Juan 1:8. Si dijéremos, si dijéremos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Amén. Yo no puedo decir que no tengo pecado, pero yo puedo decir que soy redimido del poder del pecado. Ya no soy deudor del poder del pecado. Yo ya no soy esclavo del diablo. Ya no estoy obligado de seguir el pecado. Ya estoy librado. Y yo tengo la capacidad en mí, por la gracia de Dios, de elegir lo que es recto. De comportarme en una manera en una manera recta, santa, que agrada a Dios. Porque Jesucristo dijo, siempre hago las cosas que agradan a mi Padre. Y yo tengo a Él en mí. Y si eres cristiano, también tienes a Él en ti. Entonces no podemos decir que no tenemos pecado, pero sí podemos decir que ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos que obedecer cuando el pecado toca nuestra puerta. Aún no tenemos que abrir. Yo tengo un dicho, el hecho que alguien está tocando mi puerta no dice que tengo que abrirla. Aleluya, bendito sea Dios. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Aleluya. Otra vez es necesario destacar este punto, que esta carta fue escrita a los santos. ¿Fue escrita o fue escrito? Yo no sé cómo se dice, perdónenme mi español. Esta carta fue dirigida a los santos. Esta carta no es para los pecadores. Los que no han obedecido el Evangelio de Cristo y todavía están en sus pecados, ellos están invitados de leer estas palabras, estas cartas en el Nuevo Testamento, pero tienen que entender que no están para ellos si no son cristianos, si no se han convertido de pecadores en santos. Estas cosas son para la gente que tienen este pacto de sangre con Dios. Si una persona no tiene pacto de sangre con Dios, él puede leer esas palabras y aprender lo que sería la verdad para él si él fuera cristiano.
Pero si él no había obedecido el Evangelio de Cristo, estas cosas no pertenecen a él. Como en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando Moisés hizo el tabernáculo en el desierto y después Salomón hizo el templo. La gente alrededor de Israel, las otras naciones pecadores, la gente de ellos no pudieron venir al templo para orar en el templo. Era prohibido. Ellos no pudieron matar un cordero y traerlo al sacerdote en el templo, no siendo judío. Eso era prohibido. Prohibido. Pero, para muchos de ellos, si ellos quisieron convertirse en judío, ser circuncidado y guardar la ley de Dios, entonces ellos tuvieron la oportunidad de estar asimilados en la familia de Israel o adoptados en la familia de Israel. Y después ellos hubieran tenido la oportunidad de traer un sacrificio al templo para perdón de sus pecados, para tener perdón y misericordia de Dios. Pero siendo fuera del pueblo de Israel, ellos no tuvieron el derecho de traer su sacrificio al templo y obtener el perdón de Dios. Y así es también hoy en día. Dios es un Dios de pacto. Dios es misericordioso. Y aun si una persona no es cristiano, él puede gritar a Dios, o no gritar, esa no es la palabra correcta, pero rogar a Dios con un corazón quebrantado y humillado, y Dios le oirá. Pero Dios le enviará su evangelio para que esa persona tenga la oportunidad de convertirse de pecador en santo. Pero una persona que está fuera del pacto de Dios, que no tiene la sangre, y recordamos el espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno, estos tres dan testimonio en la tierra de que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Los que no tienen el espíritu y el agua no tienen la sangre. Y si ese es el caso en la vida de una persona, él no puede venir a Dios y confesar sus pecados y ser perdonados. Ser perdonado, perdón. Lo que estamos leyendo en 1 de Juan 1:9, pertenece a los santos, no a los pecadores. Si un pecador quiere ser perdonado de sus pecados, Dios no va a despreciarlo. Dios lo va a ofrecer su evangelio para que él pueda ser bautizado en el nombre de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo, y ahora está perdonado de sus pecados. Pero tenemos que recordar que esta carta está escrita a la iglesia, a los santos, no a los pecadores. Las personas, las multitudes que han aceptado a Jesucristo en su corazón como su Salvador y Señor personal, ellos no son cristianos, mis amigos, mis hermanos. Ellos no son cristianos porque no han obedecido el Evangelio de Cristo. Ellos no tienen la sangre, aunque creen que tienen la sangre, aunque confesan, aunque declaran que tienen la sangre. Ellos no tienen la sangre realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no han obedecido al Evangelio de Cristo, si no tienen el Espíritu y el agua, no tienen la sangre. Y si ellos no tienen la sangre, ellos pueden confesar sus pecados ante Dios todo el día y la noche, pero no serán perdonados antes que ellos obedecen al Evangelio de Cristo, siendo convertidos de pecadores en santos. Pero si somos santos, si tenemos esa sangre preciosa, como dice Juan en versículo 7, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. Eso no se aplica a los pecadores. Eso se aplica a nosotros los santos. Y nosotros los santos tenemos la capacidad de cometer un error. Tenemos carne. Es posible que podemos estar
atraídos por deseos de la carne, por una tentación, y pecamos. No porque nosotros somos pecadores, porque un pecador es una persona que vive en pecado y no puede evitar o detenerse del pecado. Vive en pecado todos los días y a él no le importa. Eso es un pecador. Un santo es una persona que tiene la semilla de la vida en sí, la palabra de Dios, y él vive su vida de acuerdo a la palabra de Dios. David, el rey de Israel, vivió su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Él tenía esa semilla en sí. Él era un hombre que tenía el corazón de Dios mismo. Pero él pecó. Una vez podemos leer que él pecó viendo a la mujer de otro hombre, él la tomó. Y sabemos lo que desarrolló después que todo eso, y él vino a ser culpado de un homicidio. Pero él confesó su pecado a Dios y Dios le perdonó. Pero hubiera sido extendido ese mismo privilegio a uno de los filisteos, los amorreos, los cananitas. No. Pero para David estaba extendida. Era extendida. Es la misericordia de Dios en sí. Porque Dios tenía un pacto de sangre con David. En aquellos días eran el símbolo de la sangre de carneros y bueyes. Y sabemos que la sangre de los animales no puede quitar los pecados, no puede borrar los pecados. Pero ese era un símbolo hecho año tras año tras año hasta que viniera la sangre real del Cordero de Dios. Y era la sangre de Jesucristo que salvó a David, era la sangre de Cristo que salvó a Abraham, era la sangre de Cristo que redimió a Moisés. Porque él fue crucificado antes de la fundación del mundo, dice la Biblia en Revelación 13:8. Aunque aconteció 2000 años atrás, fue hecho antes que Dios creó el mundo, antes de la fundación del mundo. Entonces, 1 de Juan, vamos a continuarla, vamos a empezar otra vez en versículo 7. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Si soy cristiano, si siendo cristiano yo cometiera un pecado, por alguna tentación que viene, yo cometiera un pecado, Dios me lo va a dar a saber que he pecado. Yo no voy a poder continuar mi vida no sabiendo que he pecado. No obra así. Si yo, siendo cristiano, he pecado, yo voy a saber por medio del Espíritu de Dios que he pecado. Y yo no voy a poder continuar mi vida hasta que ese asunto está resuelto. Y yo voy a tener que confesar mi pecado a mi Dios y arrepentirme de ese pecado. Y dice la Biblia que Él es justo y fiel y justo, para que nos perdone nuestros pecados. Fiel porque Él es fiel, porque Él nunca falla. Él es fiel para perdonar nuestros pecados y justo para perdonar nuestros pecados. Vamos a hablar de eso por un momento. Justo. Dios es justo. Dios dio su Hijo Jesucristo en nuestro lugar, el justo para los injustos, para traernos a Dios. Dios es amor. Y es la voluntad de Dios que ninguna persona perezca, más que todos viniéramos hasta el arrepentimiento. Pero aunque Dios quiere que todos sean salvos,
La realidad es que la mayoría de personas, aún la mayoría de personas en las iglesias, no son salvos, ni serán salvos, porque no son de Dios, no tienen la palabra de Dios en sí. Esa es la realidad. Entonces, el hecho que Dios es amor no dice que Él puede permitir todos a entrar en su reino. Porque si Él permitiera a todos entrar en su reino solo por causa de su misericordia, entonces su reino sería inmundo, como una ciudad grande como Nueva York. O estoy en Costa Rica, sería como San José, Costa Rica. Una ciudad grande y sucia y terrible. Y si sería así, pues si sería así, no sería santa, no sería un paraíso, no sería el reino de los cielos. Sería como una ciudad de este mundo, llena de cosas inmundas, de pecado, de muerte, de drogas, de suciedad, de tinieblas, de robos, de mentiras, todo eso. Por el amor de Dios, Dios tiene que detener los que van a ensuciar su reino para que no entren. Eso es parte del amor de Dios. Si eres un hombre, un padre, casado con hijos, usted sabe que si hay alguien que toca tu puerta, que tiene su banda de hombres en motocicletas y con sus drogas y alcohol y armas y todo eso, y quieren venir en su casa, pero quieren mudarse en su casa, vivir en su casa, contigo, con tu familia, ¿qué vas a decir? ¿Que sí? Que sí, mi casa es su casa, entren. No. Porque si esos hombres entran en su casa, van a causar daño a la paz que tiene tu familia allí. Más bien por causa del amor que tú tienes para tus hijos y tu esposa, vas a decir a esos hombres, con todo respeto, ustedes no pueden pasar por acá, porque aquí tengo mi familia, aquí vivimos en paz, tendrán que buscar otro lugar, en el nombre de Jesucristo. Y así es con Dios. La ira de Dios sobre los pecadores es parte del amor de Dios. La destrucción de los impíos es parte del amor de Dios, porque si Dios no destruyera a los impíos, ellos llenarían su reino y harían su reino un lugar feo, feísimo. Es parte del amor de Dios que Él tiene justicia. La justicia. La justicia dice, si tú haces eso, eso va a acontecerse. Eso va a suceder. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios no ha perdonado mis pecados solamente porque Él lo quería y yo lo quería. Él no puede solamente perdonar a mis pecados solo porque yo quería. La única manera que Él puede perdonar a mis pecados es si había pagado el precio para mis pecados. Porque la paga del pecado es la muerte. La muerte. La muerte. La paga del pecado es la muerte. Si no hubiera sido pagado el precio para mis pecados, Dios no hubiera sido capaz de perdonarme para mis pecados. El hecho que Dios me puede perdonar de mis pecados no es solamente para que Él es fiel, es también porque Él es justo. Él es justo. Él me puede perdonar a mis pecados porque Él es justo, porque Él había pagado el precio con la sangre de su propio Hijo unigénito. Y por eso, basado en eso, Él puede perdonar
mis pecados y los tuyos. No estamos perdonados solamente porque Él quiere perdonar. Sí, Él quiere perdonar, pero no se puede basar en eso. Si un hombre roba un banco y se encuentra enfrente del juez, el juez, tal vez el juez se siente por ese hombre. Lo siento, dice el juez, pero tengo que condenarte porque robaste un banco. Tienes que ir al cárcel. Así se hace. El juez no tiene el poder de perdonar al hombre y decirle, no haga eso otra vez y váyate a tu casa. No, el juez no tiene poder para hacer eso, porque eso no es justo. Eso sería amable, pero no es justo. Y Dios no es solamente amor, Él es justicia. Él es justo. Y Él ama a la justicia. Y Él no es solamente fiel para perdonar nuestros pecados, Él es justo para perdonar nuestros pecados, porque el precio ha estado pagado. La sangre ha estado derramado, no la sangre de carneros y vacas y bueyes, la sangre del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y si estamos bajo esa sangre, con el Espíritu y el agua, porque cuando tenemos el Espíritu y el agua tenemos la sangre, estos tres concuerdan en uno. Y si tenemos esa sangre y somos hechos santos, equivocamos y por una tentación cometemos un error, nosotros, teniendo este pacto de sangre con Dios, tenemos esta provisión que pertenece solamente a este pacto que tenemos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para que nos perdone nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Nos purifica de toda maldad. ¿Por qué? Porque la única manera que podemos caminar con Cristo es en santidad. Cristo es santo. Jesucristo es santo. Uno no puede caminar con Cristo si no está andando en santidad. Como ya leímos, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, versículo 6, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. Aleluya. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Estamos restaurados al estado de la santidad. Eso es parte de la provisión que tenemos con Dios por medio de este pacto de sangre que tenemos con Él. El pacto de la sangre de su Hijo unigénito, Jesucristo. Aleluya. Este es un privilegio, esto es una parte del pacto que nosotros cristianos tenemos con Dios. Esto no pertenece a los pecadores que están afuera del pacto de Dios. Ellos están invitados a participar con este pacto, en este pacto con Dios, obedeciendo el Evangelio. Pero si ellos no han obedecido el Evangelio, o si no quieren obedecer el Evangelio de Cristo, la Biblia no dice que ellos pueden confesar sus pecados a Dios y ser perdonados y limpiados de todo pecado. Eso es para nosotros. Nosotros que tenemos este pacto con sangre, pacto de sangre con Dios. Esto es una provisión del pacto que tenemos. Y dice en versículo 10, si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Y está escrito así para que nosotros no nos jactamos o no nos henchimos con arrogancia, diciendo, oh, yo soy santo, yo no puedo pecar, todo lo que hago o dicho, todo lo que hago o digo es correcto, como dice el Papa de Roma, el emperador de Roma, el Papa de Roma. Él dice que todo lo que él dice es de Dios y no se puede equivocar. Él está lleno de arrogancia, hinchado, inflado con su propio ser. Pero él no conoce a Dios, obviamente. Pero nosotros, cristianos, tenemos que estar humildes. Tenemos que siempre recordar de dónde vinimos y por cuál hemos sido traídos hasta donde estamos. Era por la gracia de Dios. Yo digo muchas veces, yo comencé este camino por la gracia de Dios y yo terminaré este camino por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Porque no hay nada bueno en mí, excepto por Jesucristo que está en mí. Él es lo bueno que yo tengo en mí. Fuera de Él, yo no tengo nada bueno. En mi carne yo no tengo nada bueno. Pero Jesucristo está en mí. Y yo estoy en Él. Y por eso soy cristiano y tengo el poder de vivir en santidad, obedeciendo a Él. Porque ¿sabes qué? Solo las personas que obedecen a sus mandamientos van a entrar en su reino. Vamos a terminar en Revelación 22, en el posterior capítulo de toda la Biblia. Revelación 22, capítulo 14. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Mis amigos, mis hermanos, ¿quién es el árbol de la vida? Es Jesucristo nuestro Señor. Él es el árbol de la vida. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la desposada dicen, ven. Y el Espíritu, con E mayúsculo, el Espíritu Santo, Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es Espíritu y Él es Santo. Él es el Espíritu Santo. No hay otro Espíritu Santo. No hay un Dios que se llama Dios el Espíritu. Ese Dios no existe. Es un elemento de Babilonia, la religión de Babilonia. Pero el Espíritu Santo sí existe. El Espíritu Santo es nuestro Dios y Padre. Aleluya. Y el Espíritu y la desposada. ¿Recuerdas que hablamos de ella? La desposada. Ella es su iglesia. Ella es la iglesia de Jesucristo. Ella es desposada, comprometida con Jesucristo. Y en el futuro va a estar unas bodas o una boda. No sé cómo se dice. Una boda, creo. Una boda, un matrimonio. Cuando su desposada va a estar casada con él en un pacto eterno. En un pacto eterno. Pero ahora es un periodo de probación. Para que su desposada se prueba fiel. Para que se prueba que ella le ama. Para que se prueba que ella le obedecerá. Para que él la tenga en un pacto eterno en aquel día en el cielo. Aleluya. Y el Espíritu y la desposada dicen, ven. Jesucristo y su iglesia en el mundo están diciendo a todos alrededor, ven. Ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere,
tome el agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida. ¿Qué es aquel agua de la vida? Es lo que ha estado saliendo de la boca de este siervo en esta hora 15 minutos. La misma palabra que está escrita en la Santa Biblia entre Génesis y la Revelación. Ese es aquel agua de la vida. ¿Tienes sed? Venga. Aleluya. Me llamo Clinton, estoy aquí para servirles en el nombre de Jesucristo, en su Evangelio.